Buenas tardes, colegas. Ya son las 2 de la tarde. Vamos a dar inicio con esta charla que es parte de una jornada de reuniones que hemos venido dando desde el proyecto EXMA. Esta pues se titula Quizzes en Mediación Virtual y va a estar a cargo del profesor Kenner Ordóñez. Kenner es egresado de la maestría en matemática con énfasis en matemática educativa, licenciado en enseñanza de la matemática de la Universidad de Costa Rica. Tiene experiencia en docencia tanto en secundaria como universitaria. Actualmente labora en la Escuela de Matemática como docente y también en el Instituto de Investigaciones Psicológicas en confección de exámenes de admisión. Actualmente también es el administrador de entornos virtuales del proyecto EXMA y tiene mucha experiencia en evaluación estandarizada y tecnologías. El compañero pues nos va a describir un poco los distintos ítems que se pueden incorporar en mediación virtual para hacer exámenes, quizzes, usando látex y GeoGebra. Así que bueno, esta sería digamos un poco la parte práctica de estas charlas. Vamos a dar inicio y le damos la palabra a Kenner para que inicie. Buenas tardes, estimados y estimadas colegas. Mi nombre es Kenner Ordóñez. Gracias, Lorena, por la presentación. En esta presentación, esta charla, básicamente lo que les voy a decir, a presentar, son los elementos que podemos encontrar en mediación virtual, porque son muchas las herramientas que cuenta el entorno virtual. Básicamente, por cada herramienta podríamos tener un taller. Entonces yo acá en esta presentación, además de lo que dice diseño de quizzes, en realidad también puede ser aplicado para exámenes. Lo que pasa es que es más recomendable en estos entornos hacer pruebas un poco más cortas que un examen completo como los que haríamos normalmente en matemática aplicada, que son como de 3 horas, digamos. Entonces aquí lo que vamos a ver son algunas herramientas y vamos a ver las principales o las que según un poco de los tipos de ítems, los que son menos conocidos. Y después podríamos analizar, si completan la encuesta que les envié un enlace anteriormente, qué podemos profundizar en talleres que dictaría el proyecto EXMA. Los temas a desarrollar básicamente son los siguientes. ¿Por qué mediación virtual? ¿Cómo podemos incorporar LaTeX, el lenguaje LaTeX en mediación virtual? Herramientas para evaluar, diseño de quizzes o exámenes, tipos de ítems que podemos incorporar. Particularmente en este caso me voy a centrar en ítems de respuesta incrustada y cómo incorporar preguntas de GeoGebra a mediación virtual. Entonces comenzamos con el primer tópico.
¿Por qué mediación virtual? Recordemos que este taller, charla, está orientado principalmente a, bueno, originalmente a docentes de matemática aplicada de la Universidad de Costa Rica, pero se extendió la invitación a toda la escuela y a otras universidades. Y entiendo que también en algunos talleres anteriores también han estado presentes profesores de enseñanza media, por ejemplo. Entonces, para este caso, voy a mencionar lo de mediación virtual para la Universidad de Costa Rica y para los puntos posteriores, eh, más que mediación virtual, es cualquier plataforma basada en Moodle, digamos. Entonces, en la Universidad de Costa Rica, ¿por qué tenemos que utilizar mediación virtual? Básicamente, en este entorno virtual es donde nosotros tenemos apoyo jurídico. Recuerden que nos han enviado información donde los únicos medios oficiales para comunicados electrónicos es el correo institucional. Entonces, ese es el único que tiene validez para hacer comunicados. No podemos utilizar otros correos personales y si los utilizamos no nos da tanto apoyo como si sería con el correo institucional. En esa misma línea, la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica ha indicado que mediación virtual es, además del correo institucional, el otro medio con el cual nosotros podemos tener comunicación oficial con los estudiantes. Entonces, nosotros estamos en la obligación de por lo menos poner las referencias o los enlaces de las otras herramientas que nosotros utilicemos, todas tienen que estar eh, eh, representadas en este entorno, en estos entornos virtuales. Y ahora, cuando nosotros pasamos a la parte de evaluación, que es un poco más delicada, porque es con lo que nosotros certificamos que los estudiantes ya se les puede dar la nota aprobado o condición de aprobado, con mucha más razón, las evaluaciones que nosotros hagamos en línea tienen que ser en mediación virtual, porque si no las hacemos en mediación virtual o las recopilamos, aunque sea en mediación virtual, podríamos tener problemas legales para poder justificar una eventual nota que nosotros asignemos. Es por esa razón que nos centramos un poco en mediación virtual y no en otras herramientas. Si bien existen muchos otros medios, hay que enlazarlos a la mediación virtual. Incluso creo que esta semana nos envió la dirección de la escuela un comunicado al respecto. La otra ventaja de utilizar mediación virtual es que mediación virtual está en servidores ucr.ac.cr y eventualmente entiendo que la nacional también. Tiene, al igual que la UCR, navegación gratuita con redes Colby. Entonces, eso es una ventaja para algunos de los estudiantes que no tienen internet que no sea distinta a la del teléfono. Entonces, en ese caso, también es otra de las ventajas de utilizar mediación virtual. Y como mediación virtual es básicamente la plataforma Moodle, se cuenta con múltiples herramientas para desarrollar las clases y para hacer evaluaciones, no solamente mediciones, sino evaluaciones en general. En este apartado nos vamos a centrar en mediciones más que en evaluaciones. Ya la compañera Graciela en la charla de hoy por la mañana estuvo hablando un poco de cómo diseñar algunos ítems adecuadamente para hacer mediciones. Y ayer el compañero Daniel nos expuso un poco de cómo pasar de la evaluación que hacemos en clases a una que podemos hacer en línea, precisamente, la evaluación que nos mencionó. Entonces, mediación virtual nos permite utilizar o aplicar algunas de las dos herramientas, pero yo me voy a centrar un poco más en lo que ya mencioné, en describir qué herramientas tenemos en mediación virtual, el tipo de ítems de respuesta incrustada y un ejemplo de que se pueden incorporar preguntas de GeoGebra. Bueno, como matemáticos, algunos preferimos utilizar el lenguaje LaTeX para hacer nuestros documentos, porque los que nos brindan
los otros paquetes de ofimática no nos dan una calidad en los caracteres y la simbología que nosotros utilizamos. Entonces, actualmente, mediación virtual incorpora, uno puede incorporar el lenguaje LaTeX. Entonces, aquí vamos a ver algunas características de cómo importantes respecto al uso del lenguaje. Una de las primeras preguntas que uno se hace es ¿en qué elementos puedo utilizar LaTeX y en qué elementos no? Entonces, uno puede usar el lenguaje de LaTeX en los textos básicos, digamos, de las preguntas, descripciones, páginas web. En la retroalimentación de ítems también podemos utilizar lenguaje LaTeX, y donde sí no se puede utilizar LaTeX es en los títulos, son nombres de páginas o elementos que nosotros utilizamos. El lenguaje LaTeX es muy potente. Nosotros normalmente tenemos un manejo de básico a medio, pero se pueden hacer múltiples cosas con el lenguaje LaTeX. Entonces, cada uno de nosotros tenemos distintos niveles de manejo del LaTeX, pero como esto es un lenguaje más fuerte que el lenguaje que se utilizan en páginas web, entonces es un poco difícil que todos los elementos que uno puede hacer en LaTeX sean compatibles con la página web, digamos. Entonces, lo único que podemos utilizar de LaTeX en realidad son comandos que yo denomino básicos, digamos. Eso excluye, por ejemplo, los ambientes y hacer, por ejemplo, referencias. Al decir ambientes me refiero a cómo hacer teoremas, tablas, elementos de ese tipo, digamos. En este momento, digamos que tengo un poco de dificultad para ver los chats simultáneamente con la presentación. Entonces, cualquier cosa, si tienen una duda o comentario, levantan la mano porque a eso sí tengo acceso, por favor. O simplemente utilizan el micrófono, por favor. Ok, ahora, muy bien, ya sabemos que se puede utilizar. Ahora, ¿cómo se activa el lenguaje LaTeX en un comentario, por ejemplo, en un texto, en la descripción de la página, por ejemplo, en la lista de objetivos, si es que lo hacemos vía página web? Entonces, para habilitarlo, lo que uno utiliza es backslash. Uno utiliza backslash y el paréntesis cuadrado a abrir. Y después para desactivarlo, para cerrar, utiliza también backslash y el de cerrar el paréntesis cuadrado. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo se escribe eventualmente en LaTeX en mediación virtual y cuál es el resultado que obtenemos. Muy bien, aquí vemos a la izquierda, backslash, paréntesis cuadrado, y después del paréntesis cuadrado uno escribe los comandos de LaTeX que ya conocen. Recuerde que para activar modo matemático en LaTeX uno normalmente pone $, para el texto que va en la misma línea, $, para que pase a una línea nueva y que sea centrado, y el backslash, paréntesis cuadrados, tiene el mismo funcionamiento o un funcionamiento bastante parecido al de $. Aquí nada más se utiliza backslash y paréntesis cuadrado para poder activar el lenguaje, y al final va backslash y paréntesis cuadrado. Todo lo que queda dentro es lo que nosotros utilizamos para escribir en LaTeX. Digamos que en ese caso ya eso sí demanda ya conocer un poco del lenguaje. En este caso, no es un curso de LaTeX, pero vamos a describir. Los que ya conocen saben que este primer comando zoom es para hacer la letra sigma y que además lo reconozca para que escriba este subíndice y este superíndice acá. Para que se vean de esta forma y que no esté a la derecha, se agrega el primer comando que es display style. Bueno, ya, y no voy a continuar con esto, ¿verdad? Ya ustedes conocen LaTeX y si no, entonces eventualmente se puede hacer un taller de LaTeX. En particular, hoy a las 6 vamos a tener un taller de cómo hacer presentaciones en LaTeX precisamente. Entonces, este es un ejemplo de
de LaTeX en mediación virtual y cómo se utilizan. No sé si hay dudas hasta ahora. Parece que no. Yo estoy revisando el chat y no. Continúa. Ok, perfecto. Me avisa Lorena, por favor. Ok, eso sería con respecto a las herramientas de LaTeX. Ahora, estamos en mediación virtual. ¿Con qué herramientas contamos para evaluar en mediación virtual? Bueno, cuando uno le da añadir una actividad o recurso, le da un montón de opciones. Hay montones de opciones de cómo poder evaluar a los estudiantes en entornos virtuales. Y no solamente son de medición, digamos, de ponerle una calificación, sino que hay, por ejemplo, autoevaluaciones, hay foros donde se puede discutir, hay juegos como crucigramas, se pueden hacer videocomunicación tal y como estamos utilizando en este momento. Se pueden dejar tareas, cuestionarios, exámenes, wikis, como mencionó ayer el compañero Daniel. También están algunos de los tipos de ítems que nos mencionó la compañera Graciela en la conferencia o en la charla de la mañana. Entonces, en realidad para hacer evaluaciones no solamente es hacer exámenes, tareas y quizzes, en realidad hay muchas herramientas, como ya hemos visto a lo largo de estas 3 charlas. Sin embargo, la realidad es que muchos de nosotros lo que hacemos es hacer mediciones y normalmente un examen, un quiz o algo parecido, ¿verdad? Y eso es lo que históricamente se ha hecho. Esta primera charla que tenemos de esta línea es básicamente diseñar quizzes porque es una de las herramientas que utilizamos más, digamos. Entonces, eventualmente si están interesados en alguna de las otras herramientas, de cómo desarrollar alguna de las otras herramientas, en la encuesta, en el enlace que se les comparte, por favor agreguen los temas de cuáles tipos de evaluaciones les interesaría que desarrollásemos en el proyecto EXMA, para así analizar cómo se los podemos brindar. Una vez que hemos visto las herramientas para evaluar, vamos a centrarnos particularmente en la herramienta de diseño de quizzes o exámenes. Aquí vamos a suponer lo siguiente. Ya se supone que todos nosotros sabemos toda la estructura previa o todos los procesos previos que conlleva diseñar un examen, ¿verdad? Que en particular en las mediciones, uno debería tener una forma de garantizar que lo que está evaluando esté acorde a lo que uno desarrolló en clases. Esos procedimientos los voy a obviar porque suponemos que ya los conocen, digamos, y aquí nos vamos a concentrar más que todo cuando ya tenemos una tabla de especificaciones o más o menos tenemos una idea de cómo es el diseño del quiz o el examen. Hay muchas formas de cómo diseñar un examen o un quiz a partir del entorno virtual. Mi experiencia dice que más o menos deberíamos seguir estos pasos. Como normalmente nosotros tenemos contenidos que vamos a evaluar en ciertos quizzes o exámenes, entonces lo primero que hay que considerar es hacer una categoría que corresponda a esa evaluación. Por ejemplo, quiz 1, quiz 2, hacer una categoría por cada una de esas evaluaciones que vamos a hacer. Ahora, en cada una de esas evaluaciones se va a evaluar algún contenido. Entonces, necesitamos a cada una de esas categorías hacer una subcategoría correspondiente a contenidos. Y de ser necesario, una subcategoría de los contenidos que sea para los objetivos, de cómo vamos a evaluar cada uno de los contenidos. Después de tener todas estas categorías y subcategorías, entonces procedemos a diagramar los ítems, que ya vamos a ver más adelante qué posibilidades de ítems tenemos.
Y cuando diseñamos esos ítems, la idea es clasificarlos, ya sea por cada objetivo, y que a su vez, una vez clasificado cada objetivo o eventualmente en cada contenido, así nos va a quedar disponible para lo que sería la evaluación, el quiz 1, el quiz 2, el quiz 3, etc. Una vez que ya tenemos las preguntas diseñadas, entonces procedemos a la herramienta, a utilizar la herramienta o el recurso examen. Si bien lo que nosotros estamos haciendo quizzes para efectos de mediación virtual es un examen, digamos. Para decidir el nombre de la charla, le asigné ese nombre pensando en que es preferible bajo estas condiciones de evaluación en línea hacer pruebas un poco más cortas. Y una vez que ya uno activó el recurso o insertó el recurso de examen, entonces ya comienza a agregarle los ítems, que hay varias posibilidades. Bueno, hay 3 posibilidades. Una posibilidad es en ese espacio agregar ítems nuevos. Lo otro es agregar preguntas específicas que uno puede seleccionar de los que ya diseñó. Y el otro, que es el que prefiero utilizar, es aleatorio. Entonces, para esta parte aleatoria, uno lo que hace es escoger un ítem por cada objetivo, si es que están trabajando por objetivos, o un ítem aleatorio, ¿verdad? Por objetivo, o un ítem aleatorio por contenido, dependiendo de cómo quieren que se haga la selección, si es por contenidos o si es por objetivos. Y de esa forma, entonces, se van a generar distintos exámenes para los estudiantes. Lo bueno de utilizar esta herramienta es que en mediación virtual nos van a quedar las calificaciones registradas de cada uno de los estudiantes. Y dependiendo de cómo configuremos el examen, van a quedar los intentos de cada uno, las notas de cada uno de los intentos de los estudiantes. Muy bien. Esos son los pasos que yo recomiendo para diseñar un examen o un quiz en mediación virtual. Ajá. Pero entonces, si no tenemos mucha experiencia de uso con los entornos virtuales, entonces puede ser que se tengan algunos problemas. Entonces, lo primero que hay que considerar es lo siguiente. Las personas que están o que están autorizadas o que pueden hacer este tipo de labores en mediación virtual son las personas encargadas del entorno virtual o los docentes colaboradores que el encargado del entorno virtual le asignó ese rol. Si no tienen alguno de esos 2 roles, bueno, y también pueden ser asistentes también. Si no tienen ninguno de esos 3 roles, entonces no pueden hacer este tipo de actividades. Entonces, ahora que estamos colaborando en cátedras, entonces los encargados de los entornos virtuales tienen que asignarles a sus docentes, si es que lo desean, el rol de docente colaborador, porque así pueden agregar preguntas. O eventualmente los asistentes también. Y aquí en la sección de administración de banco preguntas, ahí es donde pueden agregar las categorías, eventualmente subcategorías y las preguntas. También pueden importar las preguntas. Si ustedes ya tienen preguntas diseñadas en otro entorno o de otro curso y que es compatible con este curso que están dando en ese entorno virtual, entonces también las pueden importar. O también las pueden guardar y utilizarlas en otro curso que también tiene los mismos contenidos. Eso sería para efectos de las categorías y preguntas. Eso sería en la sección de administración. En la sección de añadir actividades o recursos, para añadir el quiz, lo que se hace es seleccionar la actividad de examen. Y ahí entonces es donde uno puede comenzar a agregarle las preguntas. Como les dije inicialmente, en esta charla básicamente es ver muy a grosso modo cómo podemos hacer este tipo de actividades, porque ya para hacer cada uno de estos
cada uno de estos quizzes o exámenes o recursos en general, básicamente uno necesita bastante tiempo para poder desarrollar cada uno y son muchos detalles, digamos, que uno pueda utilizar o aplicar. Dime, Rafael. Rafael, Bueno, escucho. yo quería preguntar si es posible compartir el banco de preguntas de uno con otros profesores o en otros cursos a través de la misma mediación. Precisamente en esta parte de administración donde dice exportar, usted se va a generar un archivo compatible con Moodle, en este caso mediación virtual, y entonces usted lo que hace es compartir ese archivo con el docente que usted quiere colaborar con esos ítems. Y en el caso de la persona con la cual compartió los ítems, lo que tiene que darle es en esa misma sección en importar. ¿Alguna otra duda, Rafael? No, gracias. Muy bien, veamos, Jennifer tiene una duda. Hola. Un momento, Jennifer, por favor. Ahora sí. Listo. Es que no sé si escuché bien, pero digamos, los que pueden ayudarle a uno para crear preguntas ahí en el banco, usted acaba de decir que son docente, colaborador y asistente del curso. Ajá, correcto. Pero es que cuando yo les cambio, digamos, yo me cambio el rol a cualquiera de esos dos, se supone que uno puede ver lo que ellos pueden hacer y no les aparece, digamos, todo este menú que le sale a uno como docente. Pero, ¿y está segura que le dio la condición como, el rol, perdón, de docente colaborador y no solamente docente? Es que también está el rol docente y está el rol docente colaborador. Sí, el docente es el que puede hacer todo, digamos, ¿verdad? Ahí tiene Bueno, todo esto que estoy viendo aquí en su presentación. ajá. Yo, digamos, asigné a un estudiante como asistente del curso, Ajá. pero donde yo voy y me cambio a mí el rol a asistente del curso, no me aparece todo este menú. Entonces a él lo tuve que pasar a docente para que me pueda ayudar con el banco. Entonces no sé si es que ahí hay, no sé, como una contradicción, porque no sé si es que estoy haciéndolo mal o... Sí, habrá que ver qué fue lo que sucedió entonces, ¿verdad? Sí. Okay. Tal vez lo podemos discutir en otro momento, a ver qué es lo que está Sí, está pasando y bien, está bien. Bueno, vemos eventualmente el entorno que tienes, que estás administrando precisamente. ¿Está bien, Jennifer? ¿Alguna otra duda? Ok. Lorena, ¿no hay nadie con dudas en el chat? No, todo está bien, continúa. Ok. Bueno, continuamos entonces. Vamos ahora a los tipos de ítems con los que se cuenta en mediación virtual. Hay una gran cantidad de tipos de ítems. Uno piensa que solo hay desarrollo, selección única, tal vez respuesta corta, pareo, pero la cantidad de ítems con los cuales disponemos en mediación virtual son todos esos que podemos ver a la izquierda. Y no son las únicas herramientas, también hay otras que uno puede importar a mediación virtual, pero estas son las que ya están ahí, digamos. Por ejemplo, uno de los que vamos a ver ahora, que no es muy sencillo, pero que también se puede, es cómo hacer una evaluación en GeoGebra e incorporarla a la mediación virtual y que sea parte de lo que es calificable en el entorno virtual, precisamente. Entonces, por ejemplo, algunos de los que se ven acá son arrastrar y soltar, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre imagen, calculadora, calculadora de opción múltiple, calculadora simple, ensayo, falso verdadero, numérica, opción múltiple, relacionar,
aleatoriamente respuestas cortas, relacionar columnas, respuesta corta, respuestas incrustadas, que son las que voy a ver a continuación, selección de palabras faltantes. Como pueden ver, hay varias opciones. Casi que por cada una de esas podemos hacer un taller de 1 hora cada una de esas. Creo que ayer el profesor Roldán tenía una duda de uno de los que son numéricos, creo, o cálculo, opción calculada. Entonces podemos pensar en hacer un taller para cada una de esas. Hoy yo me voy a centrar en el de respuesta incrustada. ¿Tienen una duda acá? Parece José García. ¿Cuál es su duda? Disculpa, Kenner, es que no logro, estoy tratando de manejarme simultáneamente en mediación virtual para llevar las páginas de las que estás hablando, pero no logro entrar a ninguna de esas cosas de las que has dicho. Estoy en la misma situación que la compañera que habló hace un momento, o sea, no encuentro dónde está la cosa de herramientas. José, ¿usted es administrador del entorno virtual en el que estás haciendo eso? No, yo estoy como profesor colaborador. ¿Sí estás como profesor colaborador o solamente como profesor? Ya te digo. Tendría que entrar aquí a participantes, que es donde sí puedo entrar. José. Bueno, eventualmente. Aparezco con 2 grupos. ¿Perdón? Yo tengo 2 grupos y dice docente colaborador. Bueno, hay que ver si es que tienen en alguna de las últimas actualizaciones de mediación virtual, si tienen algún problema con esto, digamos. Pero podemos discutirlo después, digamos, pero en principio, una vez que ya tengan el rol correcto, entonces podemos hacer este tipo de actividades. Entendido, perfecto. Kenner, podemos hacer la consulta porque veo que son varios en el chat que mencionan el mismo problema. Parece ser que docente, colaborador o asistente no les están dando parece que no, ¿verdad? Que no están habilitados para eso en esos entornos. Habría que hacer la pregunta y ponerlos, ¿verdad? Que puedan hacerlo. Sí, precisamente, porque en principio entonces solo serían los coordinadores los que podrían acceder a este tipo de herramientas. Probablemente. ¿Tienen alguna otra duda? No, eso sería de mi parte pues, la mayor de las dudas. Lo demás es pues, seguir la secuencia de lo que nos estás comentando y creo que si pudiéramos verlo simultáneamente, o sea, yo intento verlo simultáneamente, pero claro, verlo despuesito. Sí, ya para utilizar cada una de estas herramientas, sí tenemos que tener el rol correcto, digamos, para poder utilizarlas. Y lo otro es, bueno, lo primero es tener un entorno virtual, ¿verdad? Después tener el rol adecuado y para ir haciéndolo así, para que sea más, para poder aprenderlo, digamos, la recomendación sería que comiencen una vez que les asignen el rol adecuado y que veamos qué está sucediendo, que ustedes comiencen a probar con cada uno de esos tipos de ítems y cómo hacer estos exámenes. Y una vez que ustedes ya experimenten un poco, podemos pensar en planear talleres de cada uno de estos tipos de ítems, por ejemplo, o con unos cuantos de estos tipos de ítems. Porque la idea de hoy es presentar qué es lo que se puede hacer. Todavía no vamos a ver cómo, porque para que sea cómo, ahí sí ya necesitamos varias horas para hacer eso, precisamente, ¿verdad? Porque son varios detalles y para que puedan ir experimentando, precisamente sería con más tiempo, ¿verdad? Para ir viendo si a todos les está saliendo, si tienen dudas particulares, y eso sí nos llevaría un poco más, ¿verdad? ¿Estamos, José? Solo para anunciar Perfecto. nuevamente, Perfecto. hay una posibilidad, bueno, colegas, cuando llenen el link ahí para evaluar esta charla, hay una posibilidad de
apuntarse por si les interesa un taller y ahí sí, pues ya con todos pues trabajando y metiendo el ítem propio. Por ahora, como son tantas cosas, Kenneth nos va a dar una visión general de lo que se puede hacer y ya pues queda la inquietud de que cada uno lo haga, ¿de acuerdo? Y vamos a averiguar bien qué es eso, qué está pasando con lo de profesor colaborador. Está bien, continúa, disculpa. Muy bien. Santiago, ¿tienes una duda? Sí, gracias, Kenneth. Perdón. Sí, ya. No, que viendo estas preguntas y las dudas que tienen unos compañeros y parte como para quedar yo entendido y ver si estoy no cierto es, vamos a ver, si usted crea el curso usted tiene todos esos accesos. El problema es cuando lo crea el coordinador de cátedra y entonces a usted no le dio los permisos. ¿Estoy no cierto? Sí. Sí, es que a Sí. veces se habla digamos, pienso que tal vez alguien puede estar pensando que el coordinador de ese sitio es alguien de allá, de la vicerrectoría o algo así. No, es el coordinador, El el coordinador del coordinador de curso, sí. cátedra. Bueno, de Entonces hecho, es fácil resolver eso, yo creo, digamos, si se habla con el coordinador de pronto. sí. Bueno, de hecho no necesariamente tiene que ser el coordinador. Lo que pasa es que en la escuela de matemáticas lo manejamos de esa forma, pero técnicamente puede existir un entorno virtual para cada uno de los cursos. Lo que pasa es que la recomendación, o como los Ok. cursos son colegiados, como los cursos son colegiados en la escuela de matemática de la UCR al menos, entonces normalmente el coordinador es el que hace el entorno virtual. O muchos coordinadores lo que optamos es por tener un entorno virtual para todos los grupos de la cátedra. Pero hay algunas cátedras que más bien tienen un entorno virtual por cada uno de los grupos, o algunos grupos tienen entorno virtual. Correcto, esa es la otra solución también, ¿verdad? Como que tenga cada uno su grupo y ya se resolvió el problema, digamos, su entorno, Sí, ¿verdad? precisamente. Ok, gracias. Sí, es Gracias, Santiago. correcto. Vamos a ver, todos pueden abrir un curso virtual en mediación virtual, ahí se hace la solicitud y en 24 horas les habilitan el curso. 48 horas. Bueno, parece que alguien aquí, bueno, se rayó un poco la pantalla, pero bueno, vamos a ver si continuamos. Alguien está haciendo anotaciones, vamos a ver si las quitamos. Listo. Ok. Continuamos entonces. Ahora que vimos que hay múltiples tipos de ítems, hoy me voy a concentrar en el tipo de preguntas de respuesta incrustada. También es una pequeña introducción de este tipo de ítem. Este tipo de ítem tiene las siguientes características. Bueno, también se conoce como close. Lo que permite es poner las preguntas dentro de un texto y las opciones de respuesta también. Eso significa que, por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla, nosotros podemos dejar las opciones de respuesta como parte de cada de las celdas de una tabla, por ejemplo. Y en este sentido es una especie de pregunta de selección única, nada más que no está con el formato encabezado, pregunta y las opciones para respuesta, sino que uno puede ir escribiendo, hacer una pregunta y después poner un espacio donde el estudiante puede seleccionar la respuesta a esa pregunta precisamente. Vamos a ver, parece que hay algunos con micrófono, voy a desactivarlos. Ok. El problema de este tipo de ítems que es tan versátil, digamos que uno puede hacer distintas preguntas y en distintos formatos, el problema es que si hay que programarlas, digamos, no es tanto de ventanas, de poner como casillas y demás. Hay que escribirlas, digamos. Aquí les voy a poner un ejemplo, tal vez no tan amigable, pero eventualmente podemos trabajar después
todos los distintos tipos de ítems que tenemos de este formato de ítem y cómo programarlas eventualmente. Aquí vemos la programación de una pregunta de este tipo. Noten que aquí al inicio viene un encabezado, se escribe algo de matemática. Y después vienen las opciones. Después vienen las opciones de respuesta. Eso sería el encabezado. Después aquí hay 4 opciones y después viene el lenguaje matemático y viene el código. Lo de este tipo de ítems sería aquí donde dice múltiplos, multi-choice. Ahí es donde comienza el tipo de ítems. Una programación, sí. ¿Usted podría, por favor, poner ese código en el chat para probarlo aquí directamente o alguna forma donde se pueda copiar? O no sé si lo puede... Como lo tengo a modo presentación, no puedo copiarlo, pero te lo puedo pasar en un rato. Y aprovecho para hacer una pregunta. La forma digamos, de compartir ítems con otros compañeros y demás es... ¿hay una forma fácil o cómo lo hace usted usualmente? Gracias. Lo mencioné anteriormente. Vamos a ver si llego a la página. Es que me llamaron y entonces... sí. Sí, vamos a ver. Acá en la parte de administración, en la parte de banco de preguntas, hay importar y exportar. Es ahí donde se importan y exportan preguntas. Así yo me parece muy tiesa esa opción. No hay una forma más fácil de... Esa es la que manejo yo, digamos. También es que recordemos que cuando uno tiene una herramienta con muchas facilidades, normalmente viene acompañada de limitaciones también. Ya para tener más opciones, ya hay que entrar un poco más en programación y demás. Gracias. Con gusto, Juan. Ok, entonces, este código que tenemos acá, básicamente nos da este tipo de preguntas. Entonces, todo eso que escribimos acá, noten que uno viene con un texto, da un encabezado, una función, también compatible con LaTeX, y después viene acá para completar. Y si notan acá a la derecha, en cada una de estas casillas de las preguntas, están las opciones de respuesta. Entonces, es una especie de selección única, digamos. Entonces, para alguno de los formatos de ítems que mencionó Graciela, digamos que este tipo de ítem nos da bastantes posibilidades de dónde hacer las preguntas, de cómo proporcionar información y de qué preguntar y en dónde preguntarlo, ¿verdad? No es un formato tan rígido como solo respuesta corta o selección única, sino que es una combinación de las dos. Eso sería de este tipo de ítems. Eventualmente podemos tener talleres de cómo utilizar cada uno de esos tipos de ítems. Norberto. Norberto Viedo, ¿tienes una pregunta? Hola, buenas, Kenneth, ¿cómo le va? Bien, gracias. Sí, no, ahora que estaba ahí viendo el ejercicio, digamos, el tipo de programación, no sé qué posibilidad hay también, no sé si también de pronto más adelante, pues, no sé si vas a hablar de ello, allí en esa programación también se podría utilizar ese tipo de ítems con pregunta parametrizada, pregunto, no sé, o solamente, así como la mostraste ahí. Hasta donde he leído de no se pueden hacer preguntas parametrizadas. Okay. Donde creo que sí se pueden hacer preguntas parametrizadas, voy a regresarme en la presentación, donde sí se pueden hacer preguntas parametrizadas es en Scrum. En ese sí puede programar, pero ese ya básicamente es programar también las preguntas, digamos, y hay varias formas de hacerlo, digamos.
pero en este otro no se pueden hacer preguntas parametrizadas. Ok, está bien, muy bien, muchas gracias. Muy bien, Norberto. Ok. Continuamos entonces, si les parece. Como este tipo de preguntas es programada y hay además cerca de 5 formatos distintos para este tipo de preguntas, entonces también básicamente esta charla es para que vean qué tipo de herramientas podemos implementar y eventualmente para que nos soliciten un taller específico, digamos, y que pensando en que ya en ese sí vamos a tener un ambiente donde ustedes pueden ir experimentando, ir escribiendo, creando sus propios ítems y demás, digamos. Por ahora es nada más como mostrar qué posibilidades tenemos. Eso sería este tipo de ítem. Y después, preguntas de GeoGebra. Esas técnicamente no son parte de los tipos de preguntas que se pueden implementar actualmente en mediación virtual. Pero vamos a ver cómo se pueden incorporar con otro programa. Parece que Graving Ramírez tiene una duda. Sí, buenas tardes. Una preguntita. Una vez que uno le da las opciones, dado que no es parametrizable, se autocalifica. Sí, en efecto, uno programa cuál es la respuesta correcta e incluso no es solamente que esta opción es correcta y las demás son incorrectas. También puede darse un crédito parcial, porque si, por ejemplo, en algunas preguntas donde las de selección única, donde las respuestas son escalonadas, es decir, que según si llega a un valor, es que cometió cierto tipo de error. Si llega otro valor, es que cometió 2 errores, por ejemplo. Entonces, uno puede asignarle el puntaje total a la respuesta que uno considera correcta, pero también puede dar créditos parciales para las otras opciones. Uno puede programar eso en este tipo de preguntas. Funciona igual que entonces que selección única. Sí, eso sí lo he visto. ¿Perdón? Por ahí, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Para preguntas de GeoGebra, bueno, aquí es un poco más complejo, digamos, porque estamos hablando de una aplicación que funciona externa a mediación virtual y cómo poder incorporar la mediación virtual y no solamente incorporarla como una página web, que eso lo podemos hacer, sino que lo incorpore como parte del libro de calificaciones de mediación virtual. Hasta lo que he visto, lo que conozco hasta ahora, esto se puede hacer que en la versión clásica, con las versiones actuales, bueno, con las otras versiones como geometría, 3D y las demás versiones, no he logrado hacerlo todavía. Y eso es porque uno requiere básicamente 2 vistas. Requiere una vista para proporcionar la pregunta y una vista para dar las opciones de respuesta. Lo bueno de esta versión con esas 2 vistas es que se puede hacer la figura parametrizada, ¿verdad? Ya todos, bueno, los que han trabajado este programa saben que pueden hacer preguntas o figuras parametrizadas. Y lo bueno de esta versión es que, como mencionó el compañero anteriormente, en este caso, como la gráfica o la figura es parametrizada, las opciones de respuesta sí están vinculadas con esa figura. Entonces las opciones de respuesta, o cuál es la respuesta correcta, sí es parametrizada en función de los datos que utilizamos para la figura. Entonces, uno puede crear un tipo de preguntas de estas y en realidad a los estudiantes les van a salir distintos tipos, precisamente. Para poder trasladar de una figura, de un tipo de preguntas de GeoGebra a mediación virtual, sí se necesita este programa, este Learning. En ese programa, uno puede utilizar los recursos también de GeoGebra que están en línea e importarlos en este programa
ese learning y exportarlos al formato Scrum, precisamente que les mencionaba anteriormente. Y este formato les permite incorporarlo en mediación virtual, precisamente. Y como les mencioné anteriormente, lo bueno de utilizar, en este caso, el programa S-Learning con un recurso de GeoGebra que está en línea, por ejemplo, lo bueno de eso es que el recurso, si tiene una parte de calificación, a los estudiantes les va a aparecer como parte de la calificación que ellos tienen en el curso. Entonces vamos a ver un ejemplo de este. Este es un ejemplo, es una figura, un paralelogramo que está parametrizado. A veces salen rombos, a veces salen trapecios, a veces rectángulos, a veces cuadrados. Y a la derecha está donde el estudiante puede seleccionar cuál es la respuesta correcta. Esto es de un compañero, un colega mexicano, precisamente. En este caso, ¿verdad? Según lo que vimos con Graciela, como esta es una pregunta de selección única, el puntaje debería ser 1, ¿verdad? Pero entonces, esto es una figura que está parametrizada y la respuesta correcta la lee en función de la figura que tenemos a la derecha, a la izquierda, perdón. Esto es uno de los recursos que está en la página de GeoGebra. Y uno puede, una vez como utiliza ese learning, uno puede incorporar esa figura al entorno virtual y los estudiantes pueden entrar y resolverla dentro de mediación virtual y es parte de las calificaciones de mediación virtual precisamente. Bueno, eso sería algunas de las descripciones de cómo podemos diseñar quizzes en mediación virtual con algunos tipos de ítems, centrándome en los de respuesta incrustada y un poco los de GeoGebra. Para cada uno de ellos básicamente se puede hacer un taller, entonces por ahora básicamente es para que uno comience a investigar cómo se puede hacer y saber que se puede, digamos. Para el caso del compañero que dijo de las preguntas parametrizadas, lo que uno podría hacer entonces es utilizar la herramienta GeoGebra, hacer por ejemplo una gráfica para unos límites o unas ecuaciones y poner los parámetros acá y agregar este tipo de ítems, digamos, y no directamente los que vienen en mediación virtual. Básicamente eso sería lo que les tenía planeado para hoy. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Ener, una pregunta, ya que todavía tenemos un chancecito. ¿Será posible que te metas a mediación virtual y muestres directamente desde mediación virtual cómo meter una I sencillita sobre la marcha? Tenemos un poco de tiempo aún. Ok, déjame atender una duda que tiene el señor Edgardo. Bueno, buenas tardes. Edgardo, buenas tardes, Edgardo. Sí. Vean, hay una opción de hacer parametrización en una cosa que se llama calculada simple. En esa permite hacer lo que se llama un comodín. Entonces uno puede crear un ítem que realmente se convierte en varios ítems, porque toma valores en un intervalo y puede generar eso, varios ítems. Entonces la pregunta ahí sí se puede hacer y es calculada simple. Lo otro es que nosotros le pedimos, cuando nos cambiamos de Moodle, de la escuela de mate a mediación virtual, fue que nos incorporaran el GeoGebra como con un plugin. Y resulta que no lo han hecho. Y hemos estado hablando con José Antonio y cuesta comunicarse ahora, ¿verdad? Pero es una opción directa de no tener que hacer lo que estás haciendo ahí. No tener que hacerlo afuera, sino que lo haces dentro del mismo Moodle. Vamos a recordarles que no lo apliquen de nuevo, porque esa es una herramienta bastante fácil. Te genera nivel tanto de actividad como de prueba de ítem. Actividad en GeoGebra de una vez. Claro, yo recuerdo que en efecto, cuando administrabas la plataforma específica de la escuela de matemática, se podía hacer con mayor facilidad, pero ahora en mediación virtual como no se puede, no es tan fácil, ¿verdad? Hay que utilizar esta otra herramienta para poder incorporarlas precisamente. Y es que hay mucha tramitología al respecto, por eso es una de las cosas que a uno le cuesta, digamos, con mediación, sabiendo que es un sitio que no va a ser estable, yo lo dudo mucho,
he estado entrando algunas cosas, digamos, en el taller de capacitación de la Facultad de Ciencias, y hay momentos en que se pega. Entonces, y eso todavía es en un sitio con poca gente. Entonces, no sé qué va a pasar el 13 de abril, ¿verdad? Si realmente van a tener algo más potente. Ok. Gracias, Ricardo. Ok, vamos a pasar a entorno virtual entonces. Ok, por ejemplo, acá tenemos la pregunta de respuesta incrustada funcionando. ¿Ves? Aquí los vemos. Esta es una pregunta que tiene una de las cátedras. Ahí uno podría ver que tiene algunas, aprovechando para lo de la charla de Graciela, podemos ver que las opciones no son uniformes, pero vemos el funcionamiento de cada una de estas, ¿verdad? Básicamente es tener varias preguntas de selección únicas, pero incorporadas en un cuerpo más amplio, digamos, de una pregunta de matemática. Y después ya específicamente en el entorno virtual, bueno, aquí está precisamente cuando Edgardo exportó varios de los ítems de una de las cátedras. Vamos a uno de los entornos. Ok. Recuerden que tienen que tener activo la edición para que puedan utilizar varias de las herramientas. Voy a crear una categoría. Entonces, para este curso podemos crear una categoría. Podemos describir de qué se trata esa categoría. Añadimos la categoría. No la escribí. Vamos a ver. Okay. No tienes que darle ahí en la Sí, flechita. sí. Categoría EXMA. Muy bien, aquí uno puede... Este es un ejemplo, ¿no? Ok. Y le damos... Una vez que tenemos eso, le damos a añadir categoría. Ah, bueno, sí, ya están apareciendo aquí. Aquí arriba ya están apareciendo las categorías. Vamos a cambiarle el nombre a este. Eventualmente lo puede cambiar el nombre a la categoría, aunque ya está diseñada. Ok, una vez que tenemos categorías, podemos añadir preguntas. Noten que aquí ya le sale por las categorías. Uno puede agregarla directamente al curso o puede agregar las preguntas en cada categoría. Digamos que voy a agregar una pregunta a esta categoría, la primera que hice. Y ya después aquí vienen los tipos de ítems. Por ejemplo, uno respuesta corta. Uno le pone un código a la categoría, al ítem, perdón, que sea bastante sugerente, digamos, digamos que es de EXMA. Y
categoría 0, digamos. Y después, que es un ejemplo de respuesta corta. Ahí pueden poner el nombre que ustedes deseen y lo que sí se recomienda es que sea un nombre bastante sugerente. Y digamos que es el ítem 1 de este tipo. Después aquí iría texto de la pregunta. La puntuación que puedo obtener por defecto. Aquí se les puede dar una retroalimentación. Bueno, para poner algo de LaTeX tal vez. Usamos paréntesis cuadrado. Integral, por ejemplo. Vea la X. X. Para que veamos el lenguaje LaTeX. Aquí podemos poner una retroalimentación. En general, esto sale para todos los estudiantes, sin importar la respuesta que escribió. Aquí tenemos varias opciones. Aquí es sin importar si usa mayúsculas o minúsculas. Y en la segunda opción es si en efecto importan dónde hay mayúsculas y dónde hay minúsculas. Voy a dejar que no importa si está con mayúscula o minúscula. Y después uno puede escribir varias opciones de respuesta. Y asignarle cuánto le puede dar a cuánto le va a dar a ese tipo de respuesta. Recuerden que es una respuesta corta, entonces pueden haber varias formas de calificar o de que sea correcta la respuesta. Entonces la idea es que en las respuestas uno le asigne, si uno considera que está bien, que le asignen una calificación de 100% si está bien, o dependiendo si es si no está bien, entonces pueden darle un porcentaje más bajo. Y la idea es que si no aparecen como parte de estas posibles respuestas, entonces no se le asigna una nota específicamente. Eso sería una pregunta de respuesta corta. Aquí podemos ver lo que quedó. Bueno, ahí no pueden ver lo que quedó, ¿verdad? Ustedes. ¿Cómo quedó el ítem? No lo pueden ver. Vamos a ver si lo comparto. Así es como quedaría la pregunta, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta sería esa, ¿verdad? Entonces, esa sería de respuesta corta. Voy a pasarme de nuevo al entorno. Pueden agregarse otros tipos de preguntas. Las que hablábamos anteriormente de desarrollo son básicamente las de ensayo. Mientras uno diseña la pregunta, puede decidir en cuál de las categorías quiere que esté. Y ahí escriben el texto de la pregunta. A diferencia de la pregunta de respuesta corta, si la programan bien, en una de desarrollo, pues sí, la calificación no va a ser tan fácil, ¿verdad? En ese caso sí tienen que entrar a revisar
y escribir todos los comentarios acá abajo. Perdón, esto sería para darle recomendaciones a los calificadores. Pero eso sería básicamente que los estudiantes cuelgan un archivo o escriben en el espacio correspondiente. Si conocen el lenguaje LaTeX, ellos mismos pueden ir escribiendo la respuesta con LaTeX acá. Y si no, sería que cuelguen un archivo, ¿verdad? Que pueden colgar imágenes, audios, videos o documentos en general. Sí. Una vez que ya tienes el banco de preguntas, tal vez se les muestra rápidamente cómo se incorpora ya, porque ya vi que hay varias de Arita metidos, ahí podríamos mencionar. Una cosa es hacer el banco de preguntas y después hacer el... Sí. Bueno, voy para el de Arita, voy entonces. ¿Dónde están las preguntas de ese curso? Vamos a ver, ¿dónde están esas preguntas? Ok, para hacer un examen, le dan, voy a agregarlo aquí al final. Para hacer un examen, le dan acá, ¿verdad? Acá abajo a la derecha, añadir una actividad o recurso. Después ahí seleccionan examen, le dan a agregar, le ponen un nombre. Ponen una descripción si lo desean. Pueden limitar el tiempo, pueden decirle cuándo comienza a regir el tiempo, el día y la hora, cuándo finaliza y cuántos minutos disponen ellos una vez que comenzaron a responder el examen. Eso pueden habilitarlo o no, eventualmente, dependiendo de sus necesidades. Tienen distintas posibilidades para los intentos. Pueden variar también el número de intentos. Aquí, por ejemplo, está por omisión para intentos sin límite. Y después pueden decirle cuántos intentos tienen para cada uno de los estudiantes. Y si tienen varios intentos, entonces pueden escoger entre la más alta, el promedio de todos los intentos, el primer intento o el último eventualmente. Hay varias opciones. Después pueden decidir si van apareciendo una por una las preguntas o si aparecen todas juntas las preguntas. Para este tipo de herramientas, lo que uno tiene que hacer es comenzar a probar y comenzar a leer de qué dispone cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces uno va revisando con qué dispone y entonces uno se va dando cuenta de todas las posibilidades que hay, ¿verdad? Puede ser que las preguntas salgan aleatoriamente. Ok, eso sería respecto al examen. Digamos, le damos guardar cambios y mostrar para poder continuar con el diseño del examen. Obviamente, no le he dicho cuáles son las preguntas que quiero, ¿verdad? Entonces vamos a darle editar examen. Y aquí abajo a la derecha aparece las posibilidades, como les mencioné en la presentación. Es posible agregar preguntas nuevas aquí. Es posible seleccionar una pregunta de un banco, perdón. O es posible agregar preguntas aleatorias. Voy a escoger aleatorias. Y entonces uno puede escoger preguntas de cuál. En este caso, en este curso estaban las preguntas asignadas únicamente por parcial. Mi recomendación, como les dije, es que por lo menos esté por contenidos, porque si ponen por parcial puede ser que salgan varias preguntas del mismo contenido. Y eso sería evaluar al estudiante el mismo contenido varias veces, ¿verdad? Lo cual no es adecuado. Entonces aquí le agrego una pregunta.
Ya ahí está una pregunta. Puedo añadir otra pregunta y puedo escoger una pregunta específica de todas las que yo tengo. El nombre tiene que ser sugerente porque uno para este caso necesita saber de qué tema. Entonces, por ejemplo, acá este que dice progresiones, puedo añadir la pregunta y puedo añadir preguntas nuevas también. En el caso de nuevas sería hacer el procedimiento que vimos anteriormente. Por acá tenemos una duda de la compañera o la colega Joyce, perdón. Joyce, ¿cuál es su duda? No es una duda, más que todo nada más para el curso que damos nosotros. Usted me tiene a mí como docente colaborador y yo puedo acceder al banco de preguntas, hacer exámenes, hacer todo eso. A ver, usted sí, entonces debe ser en la configuración de los entornos virtuales de los compañeros, porque el mío sí está funcionando, ¿verdad? Sí. Sí, es que era para confirmarle eso, porque yo estoy en el rol de docente colaboradora, yo puedo acceder al banco de preguntas, modificarlo y hacer evaluaciones también. Entonces era nada más para comentarle eso. Sí, entonces tal vez voy a conversar con la compañera que mencionábamos al inicio. Jennifer fue la que preguntó. La compañera Jennifer para ver cómo resolvemos ese problema y eventualmente, como tenemos el correo de ustedes a los que respondan las encuestas, entonces vemos por qué es que no les aparece la posibilidad de poder editar preguntas o agregar preguntas, porque como dice mi colega de curso, particularmente Joyce, en nuestro entorno virtual, ella sí tiene el rol de docente colaborador y en efecto tiene acceso a todas estas funciones. Entonces debe ser algo en la configuración de los entornos particulares de ustedes. Muy bien, gracias Joyce. Ok, aquí ya tenemos entonces un examen de 2 preguntas, entonces, ¿verdad? Recuerden que esto no salva automáticamente, entonces hay que guardar. Guardamos, entonces están 2 preguntas, una aleatoria y una que siempre es fija. Y entonces podemos ir al entorno virtual y revisar esa pregunta. Como estamos trabajando y esto es un entorno activo, voy a ocultarlo para estudiantes. Entonces, si lo vemos, este quiz, ya aquí podemos comenzar el quiz y ahí me aparece la pregunta 1 y la pregunta 2. Volvamos a ingresar porque para ver que al menos se ven diferentes las preguntas. Bueno, es que no he respondido. Bueno, voy a seleccionar ahí algunas arbitrarias. Entonces, así más o menos se vería un examen configurado para que aparezca una pregunta por página. No sé si alguien tiene alguna duda. Joyce, te dejé con... Joyce, ¿tiene alguna observación? ¿O solo es que tiene activo el micrófono? No, se activó el micrófono solo. No sé si tienen alguna duda, observación, comentario. Bueno, terminar intento. Bueno, enviar. Ok, y ya aquí me da cuáles están buenas, cuáles están equivocadas. Bueno, parece que no tengo suerte al seleccionar aleatoriamente, ¿verdad? Ok. Y ahora vamos a ver qué pasa si ingresamos otra vez. Bueno, está configurado para solo un intento, entonces ya no puedo ver. Bueno, puedo previsualizarlo aquí. ¿Ves? Ya aquí la primera pregunta que era aleatoria, noten que ya me salió una pregunta de otro tema. Bueno, de un formato distinto al menos. Y la segunda sigue siendo la misma pregunta porque la escogí específicamente, la segunda que quería esa pregunta de todas las de preguntas del primer parcial. Y la primera que está aleatoria, esa sí varía.
Jorjan, perdón, Chaverri, ¿tienes una duda, comentario? Sí, gracias. Respecto a ese sistema de hacerlas aleatorias, ¿hay alguna manera de llevar un control para ver a qué estudiante se le aplicó cierta pregunta por cuestiones de reclamo? O sea, que digan, en la primera pregunta marqué esto, pero el sistema me lo puso malo. Entonces, si lo hacemos aleatorio para 40 estudiantes en un grupo, ¿cómo llevamos ese control de las preguntas que hicieron cada uno de los estudiantes? Sí. Vamos a ver. Déjame ver dónde era eso. Acá en configuración de libro de calificaciones, uno puede entrar a cada uno de los quizzes y ahí uno puede seleccionar, bueno, es que en este momento no hay estudiantes, digamos, y como yo soy administrador no me salen, pero cuando uno entra entonces, repasemos, cuando uno entra a configuración del libro de calificaciones en la sección de administración, uno puede entrar a cada una de las pruebas y después a uno puede seleccionar el estudiante que uno quiere revisar las calificaciones. E incluso si uno tiene configurado varios intentos, le salen las respuestas de cada uno de los intentos. Y eventualmente las respuestas con la pregunta específica que le salió a ese estudiante. Entonces así uno puede ver qué pregunta le salió y ver qué fue lo que respondió mal o qué es lo que está apelando eventualmente. Gracias. No sé si quieren que hagamos algo más, si tienen alguna otra duda. Bueno, si no tienen dudas, tal vez que les envías otra vez el link para que ellos llenen el formulario. Y si tuvieran, por favor, algunos se quieren apuntar en un taller específico, perfectamente. Yo sé que estamos, bueno, en Semana Santa, pero bueno, todos encerrados, al rato quieren trabajar y quizá pues en el mismo Semana Santa podríamos hacer algo. Es muy importante, lo que he visto con esto, es como tener muy categorizado todo, ¿verdad? Por ahí alguien lo comentaba en el chat, tener bien categorizado, por ejemplo, si son preguntas de límites, de hacer subcategorías, ¿verdad? Límites con polinomios, límites racionales, que utilizan L'Hopital, etcétera. Y lo que dijo la compañera, con la aleatoriedad hay que tener muchísimo cuidado porque como a todos les va a llegar exámenes distintos o quizzes distintos, pues cuidar que el nivel sea el mismo, ¿verdad? Porque se nos puede venir reclamos, decir, a aquel le tocó un quiz más fácil que a mí, ¿verdad? Hay que tener categorías muy similares y tomar en cuenta que el nivel sea similar. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Pusiste el link? Bueno. Sí, ya lo puse. Entonces, si no hay preguntas, pues le damos las gracias al profesor Kenner y nuevamente, pues estamos en la mejor disposición desde el proyecto, como les hemos dicho, pues hacer un taller un poco más completo desde la compañera Graciela, que podría pues darle una ojeadita a un par de ítems, pues no a todos, ¿verdad? Pero y que pues nos metamos un día a todos y metemos el primer ítem ya directamente. El trabajo fuerte efectivamente es hacer el banco de preguntas, ¿verdad? Y también conocer cómo entre todos compartir, ¿verdad? Compartir ítems sería muy bueno y bueno, con un esfuerzo común podemos lograrlo porque en realidad hay varios cursos donde muchos temas, ¿verdad? Se intersecan y pues se podría usar la colaboración, primero dentro de las cátedras y ojalá después de las cátedras. ¿Sí? Si no hay preguntas de nuevo, Kenner, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación y estamos a la orden. Recuerden que en la tarde, aquí Kenner está poniendo, tenemos una presentación más, que es la de
hacer presentaciones en Beamer y con la calidad de látex, ¿verdad? Que nos gusta a los profesores de matemática y que también es muy clarito. Él nos va a trabajar con una plantilla y va a indicarnos cómo hacer tablas, cómo incluir imágenes y queda una presentación muy, muy agradable y de calidad. Muchísimas gracias a todos y con esto entonces terminamos. Gracias, Kenner, nuevamente. Saludos y cuídense. Esto se puede ver completo en algún lugar. Kenner. Estamos trabajando para ver dónde vamos a colgar todos los videos de las charlas que hemos tenido. Eventualmente, si nos dejan el correo en las encuestas, les compartimos el enlace donde lo vamos a compartir. Probablemente va a ser un canal de YouTube. Y si no lograron responder las encuestas, entonces también estén atentos a la página de la Escuela de Matemáticas y a las redes sociales de la Escuela de Matemáticas, que ahí comunicaremos dónde van a estar un respaldo de todas estas charlas que estamos teniendo en estas jornadas del Proyecto EXMA. Muy bien, muchas gracias.